Como ha sido publicado y comunicado, hola, sí. Sí, a ver si me confirman, si se me escucha, ya está activo todo. Ok, como ha sido publicado y comunicado, esta actividad es para hacer una actualización sobre el llenado de la información para el CETIPRES de su salud. Así que para el día de hoy vamos a tomar o vamos a tratar las tablas A y J, ambas son, digamos, de recursos de salud, y la tabla I, que es de referencias. Así que vamos a comenzar nuevamente con la tabla A y J, ¿ya? Por estrategia voy a comenzar con la tabla J, ¿está bien? La tabla J, a ver, lo que están viendo en pantalla es la plantilla en formato Excel donde se consolida o se ingresa o se llena la información, ¿ya? Donde ya están las columnas, los datos que se requiere, les vamos a indicar cómo se llena, ¿ya? Si necesitan una guía adicional, tenemos una guía que nos ha impartido Diresa, que también lo acabo de proyectar en pantalla, donde está textualmente qué significa cada campo, a qué se refiere. Entonces, si es que se requiere algo adicional, lo vamos a ir revisando. Por tratar de avanzar y ganar tiempo, yo preferiría irme a la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, acá está la tabla J, ¿no? Que indica cada ítem, cómo se llena, en qué consiste, etcétera, ¿no? Pero bueno, si es que es necesario, me lo hacen saber, pueden escribirnos al chat o si no, pueden participar normal. Simultáneo, si tienen alguna duda al momento, normal, nos detienen y la hacen saber. ¿Está bien? Así que voy a comenzar con la plantilla. Y por favor, no escriban en la pantalla. Bien. La tabla J, a ver, antes, una estructura rápida. De este formato Excel que ven en pantalla, tiene una tabla ejemplo y una tabla A, que digamos que está pintado, sombreado en la parte blanca. Ahí es donde llenamos la información. Lo que tenemos que llenar es la tabla A, supuestamente la tabla E, la tabla F, ¿no? La tabla G, la tabla I y la tabla J, ¿no? Los que están pintados de azul son como ejemplos, ¿no? Que nos mandaron en ese momento. Aquí, ¿qué decir? ¿Cómo podríamos llenar, etcétera? Bien, las partes blancas. Tabla J, ¿Cómo se llena? A ver, primero, ¿de qué trata la tabla J? La tabla J es la programación de horas del personal de salud. Es eso. Entonces, el primer campo, periodo de reporte. Antes de comenzar, mejor, por favor, espero que hayan invitado a sus responsables o jefes de personal del establecimiento, porque son ellos los que llenan esta información. Así que compártanles, por favor, para que puedan participar mientras vamos a ir avanzando. Bien, primer campo, periodo de reporte. Los periodos de reportes están dados por formatos de 6 dígitos, ¿ya? Donde los 4 primeros son el año. Así como el ejemplo. Escribo 2020 y 21. Y los siguientes 2 dígitos son el mes de periodo de reporte. Por decir, ahora vamos a reportar de enero, entonces 01, ¿no? Ya está. Así para todos los registros. 2021, 01. 2021, 01, ¿no? En adelante. O si ya manejamos bastante bien, podemos simplemente copiar y pegar a todos los registros que requeramos. Bien. Siguiente campo, código del IPRES. Código del IPRES es su código de RENIPRES que traen, o el ex conocido, o conocido también como RENAES, ¿no? Ahora es RENIPRES, lo tienen que poner en formato de 8 dígitos, como se muestra en la pantalla, ya comenzando o completando con ceros hacia adelante. Entonces, si mi código IPRES es, por ejemplo, 2410, lo que debo hacer es completar con ceros primero. 0000, 2410. Que en total sean 8 dígitos. La plantilla sí permite, como ven, el llenado de ceros antes del número, porque está configurado para texto. Normal les va a recibir sus códigos RENAES correspondientes de acuerdo a su establecimiento. ¿Está bien? Siguiente campo, código de UJIPRES. El código de UJIPRES es el código, digámoslo así, el código de la red. Y el código de la red es el que se ve en pantalla. 100084. Ese es el código de la red para el RENIPRES. En este campo UJIPRES es el código único que va para toda esta fila. Nuevamente copiamos, pegamos para todos los registros que requeramos. Eso es único y siempre va a ser así, no cambia. Lo que podría cambiar es el IPRES, ¿no? De acuerdo a cada establecimiento donde laboramos, vamos a ir cambiando nuestro código de RENIPRES o RENAES, que lo conocíamos antes. Bien, el siguiente campo,
El siguiente campo es el código de colegio del profesional del personal de salud. A ver, acá abajo pusimos, a ver si lo acabo de resaltar, toda una tablita donde están todos los códigos de personal de salud que están registrados para la NIPERS o reconocidos, ¿no? Entonces están, a ver, desde el 00, que sería el personal sin colegiatura, estamos hablando de los técnicos, auxiliares, luego el 1 para médicos, 02 para químicos, 03 para ontólogos, ahí está todo, ¿ya? Entonces, de acuerdo al código o grupo profesional que se encuentren laborando en el establecimiento, vamos a llenar este campo. Por decir, si tengo enfermeros, tendré que poner el código de enfermeros 06, ¿sí? Si tengo médicos, 01. Si tengo obstetras, según obstetras es 05, ¿sí? Si se ve en pantalla, ¿verdad? Me avisan nomás si es que requerimos extenderlo un poco más. Bien. ¿No? Entonces, así vamos llenando en este campo todo el personal que laboró en mi establecimiento durante el periodo de, por decir, enero, ¿no? Nada más ellos. Por decir, en un establecimiento 1-1, normalmente tienen enfermeros, médicos, obstetra y quizá técnicos, ¿no? 0-0. Ya está. Nada más. Si no tengo otro grupo profesional, simplemente no pongo nada y ahí termina mi tabla, ¿no? Con 4 registros. Ahora, si es un 1-4, un 1-4 sí tiene casi todos los grupos. Entonces, tendrá químicos, que es el 02, tendrá odontólogos, que es el 03, tendrá biólogos, ¿no? De acuerdo al grupo profesional, según esta tabla que ya está aquí puesta. Ese es en el campo D, que es el código de colegio de profesional de salud. El siguiente es el total de profesionales. A ver, este es el total de profesionales de acuerdo al grupo que hemos registrado anteriormente. Un poco más grande para que se pueda ver. Ya, de nuevo. En el campo total de profesionales es la cantidad de profesionales que hubo del grupo que estamos registrando anteriormente. A ver, 06 es de enfermeros o enfermeras, ¿no? Entonces, acá debo poner cuántas enfermeras han trabajado en ese mes. Puede ser 1, puede ser 2, si es un 1-4 puede ser 8, puede ser 9. La cantidad total de enfermeras que han laborado en este mes en periodo. Siguiente, digamos 01 es de médicos. ¿Cuántos médicos han laborado en ese periodo de reporte? ¿Serán 2? ¿Serán 4 médicos? No hubo médicos, como digo, si no hubo médicos no debería haber este registro, ¿no? Lo debería borrar en todo caso. Solo debo consignar si es que hubo ese grupo profesional. Asumiré un ejemplo, digamos hubo 4 médicos. Hubo 5 son obstetras, si no me equivoco, ¿sí? Por decir, hubo 8 obstetras en ese mes, así. Ya, entonces la cantidad total, de acuerdo al grupo que hemos consignado anteriormente. Perfecto. Siguiente campo. A ver, hasta aquí una pequeña pausa. A ver, los siguientes campos, lo estoy resaltando, son horas programadas de acuerdo a nuestro rol. Normalmente, en el rol debemos estar, ¿no? Con turnos mañana, noche, guardias nocturnas, etcétera. Se asume que el total de horas que estoy programando debe sumar 150. En esta plantilla hemos puesto una sumatoria acá al final, no sé si se logra ver, la columna T por decir. Este campo ya está sumando todos los datos que hemos registrado justamente en este grupo de campos, ¿no? Que quiere decir que estas 150 horas debe estar distribuido en todas estas actividades en total de los grupos profesionales. ¿Cómo lo llenamos ahora? A ver, primero un recuento. Tenemos que programar, nos dice, nuestras 150 horas, tanto en actividades para consulta ambulatoria, ya lo resumiré así, en emergencia, para hospitalización, para horas administrativas, para horas en capacitaciones o reuniones, ¿no? Horas mensuales en el centro quirúrgico, horas para el centro obstétrico y horas para procedimientos, finalmente horas en otras actividades. ¿Ya? A ver, en esta parte, hace tiempo se les ha compartido, bueno, en otras socializaciones, esta plantilla, que es el rol, ¿no? Es el rol que siempre manejamos, cada mes estamos llenando, ¿verdad? Ya, lo que se había planteado era que en este rol venga acompañado de las horas programadas en esas mismas actividades, ¿no? Que ya están contempladas aquí. Entonces, lo único que teníamos que hacer es llenar así, pero por cada profesional, ¿no? Por ser este grupo de medicina, acá pondré el nombre de todos mis médicos, médico 1, quizá un médico 2, etcétera. Y por cada uno ir programando sus horas, en qué actividades las va a desempeñar. Recuerden que programar es como quien dice a futuro, ¿no? No es que consolido a fin de mes cuántas horas has trabajado, no. Programo sus 150 horas, ¿en qué las voy a distribuir? ¿En qué actividades?
Entonces esta plantilla también ya estaba diseñada con sus sumatorias para que al final me llegue a calcular bien si está trabajando si está programándose las 150 horas. Ya, ahora sí comencemos a llenar. A ver, como ejemplo, un médico, ¿no? Estamos en el grupo de médicos. La recomendación es que comencemos de atrás hacia adelante. ¿Ya? Entonces comencemos por el último ítem, que es otras actividades. Entonces, si revisamos, había horas en consulta ambulatoria, emergencia, hospitalización, administrativas, capacitaciones, ¿no? Centro quirúrgico, obstétrico, procedimientos. Lo que no estaba contemplado aquí, digamos, eran las famosas guardias comunitarias, ¿no? El trabajo de campo extramural que se solía hacer. No hay acá. Entonces, lo que les habíamos sugerido era, si alguien tenía una guardia comunitaria, esas horas deberían estar en este campo de otras actividades. ¿Ya? A ver, en nuestra experiencia hemos podido ver que los roles les suelen poner 5 días de guardia comunitaria, 1 o 2, dependiendo a eso. Podría contemplarse que esas horas, que no son ninguna de estas actividades, deberían ir a otras actividades, ¿no? A ver, llámese un médico nombrado, normalmente tiene 5 guardias comunitarias, ¿podría poner esos 5 días de horas aquí? Sí. ¿Cómo? A ver, cada turno de guardia comunitaria son 12 horas. Por esos 5 días ya tiene 60 horas. ¿No? Ya lo puedo poner en otras actividades, 160. Siguiente. Es un ejemplo, puede haber observaciones, puede haber. Es un planteamiento nada más, ¿ya? Procedimientos. Procedimientos son las actividades que se realizan, como dicen, procedimientos. Llámese un médico que trabaja netamente ecografías, ¿no? Entonces, la ecografía es un procedimiento al final. Entonces, pueda considerarse que la mitad de su tiempo de turnos normales, mañana o tarde, se dedique a hacer procedimientos, en este caso de ecografías, por ejemplo. Ahora puede haber médicos que estén, no sé, hagan curaciones, hagan otro tipo de procedimientos que se pueda contemplar. Normal la pueden ir considerando acá de acuerdo a su experiencia, cuánto tiempo le toma por turno. Ahora vamos a un ejemplo. Digamos que sea un médico que también hace ecografía y a la vez combina con consulta externa. Tal vez podríamos programar la mitad de sus horas por turno, haga procedimientos. Puede ser. Si contásemos acá, ¿no? A ver, ya le dieron 5 turnos, 5 días de guardia comunitaria. ¿Cuántos turnos efectivos le ha de quedar? Quizá 12 o quizá 20. Entonces, de esos turnos, 20, ¿a cuántas horas equivale cada turno? Si no me equivoco, es a 6, ¿verdad? Entonces, la mitad de ese 6 se va a hacer procedimientos. Entonces, 3 horas puede ser. Esas 3 horas por sus 20 turnos que tenga, ¿no? Ya son otras 60 horas, ¿no? 20 turnos por 3 horas de procedimientos, son otras 60 horas. Y ese le fue buen tiempo allí, ¿ve? En horas. Ahora, siguiente, centro obstétrico. Centro obstétrico usualmente no tienen los demás establecimientos, quizá los 1-4, quizás se pueda programar a un médico, o no también, a veces, eso va a depender mucho de la organización del establecimiento. Si consideran programar a un médico para el centro obstétrico, no sé, media hora por turno o 1 hora a la semana, de acuerdo a lo que consideren, se puede ir contemplando. Ahora, si es un 1-3, 1-2, 1-1, no tiene pues, centro obstétrico, simplemente debería ir en cero o en blanco, no hay problema. Centro quirúrgico, eso sí, centro quirúrgico son las intervenciones, ¿verdad? Ningún establecimiento de primer nivel hace intervenciones como tal, solo los hospitales. Siguiente. Capacitaciones. Eso también va a ser estimado, como digo. Si es que tenemos programada una reunión para cierto mes, bueno, casi ahora no es tan seguido, ¿no? Las capacitaciones como antes, que nos citábamos un turno entero para hacer una reunión de alguna socialización, alguna nueva directiva, etcétera. Es eso, ¿no? Contemplar, si tenía un turno programado un día y ese día hubo capacitación, entonces quizá el tiempo de horas que me haya tomado esa capacitación las puedo contemplar acá. Obviamente el total de meses. En total de horas en el mes. Si hubo 2 capacitaciones y ambos eran turno mañana, por decir, y se tomaron toda la mañana para su reunión, pues habría que contemplar, ¿no? Se tomó 2 días, 2 turnos enteros, 12 horas. Puede ser. O tal vez solo fueron horas, ¿no? Tal vez solo son horas, solo son 2 horas por turno, etcétera. Esto sí va a ser mucho a criterio de cada establecimiento. Ya, voy a dejarlo por decir en 4 horas. Hubo una actividad de 4 horas. Puede ser. Horas administrativas. Normalmente, igual, no tenía no sé, una cierta directiva del personal de salud que se podía considerar 1 hora por turno para esta actividad, para actividades administrativas, o incluso 2 horas. ¿No? Un médico normal puede ser que sea 1 hora por turno, entonces tuvo unos 20 turnos o 15 turnos, y por cada turno 1 hora, 20, ¿no? Normal, no hay problema ahí.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si un médico es gerente o es jefe de establecimiento? Quizá sus horas programadas en un turno normal le va a tomar más horas hacer administrativas. Solo él por ser jefe, ¿no? No obviamente todos. Puede que sea incluso mucho más horas, ¿no? Y si no, solamente es un médico general que es netamente consultorio, puede ser un turno, una hora por turno nada más, ¿no es cierto? Siguiente campo, hospitalización. Hospitalización, igual, primer nivel normalmente no hospitaliza así como tal. Quizá los 1-4 o a veces 1-3 hacen el tema de internamiento. Podrían considerar o no también considerar ciertas horas por turno. Va a depender mucho del criterio de ustedes. Por este ejemplo lo puedo dejar en blanco, por decir no atiende hospitalización, este establecimiento. Horas en emergencia. Básicamente, las horas en emergencia, por ejemplo, las guardias nocturnas, ¿qué hacen exactamente? Todas esas horas deberían ser consideradas en emergencia, ¿no es cierto? Guardias nocturnas. Ahora, ¿qué pasa? Tal vez a veces comparten el mismo día varios médicos, un día, un turno, siempre, hasta hemos visto, un médico lo asigna incluso mayormente para emergencias. Entonces, a él le podrían poner más horas, etcétera. En emergencias sí pueden ser consideradas. Pongámosle que este médico tuvo una guardia nocturna en este mes. ¿Y cuánto equivale eso? 12 horas. ¿Ya está? Al final, lo que me falte llegar para las horas, para su total de horas que son 150, la diferencia es lo que debería considerarlo en atención ambulatoria. En este caso me pasé. ¿En qué nos hemos podido equivocar? Puede que me haya equivocado en otras actividades o en procedimientos, ¿no? Tal vez considero por demás. Me basé en un rol muy ficticio. Digamos que esos procedimientos los bajemos a 20. Ahora sí. Ya, hasta aquí va sumando 116. ¿Cuántas horas le falta para 150? Esa diferencia debería restar, es lo que me quedaría neto para la atención ambulatoria que tenga el profesional. Si no me equivoco, es 34. ¿Ya está? Entonces, la suma de este profesional, sus horas programadas, distribuidas en estas actividades, recién me suman las 150 horas. ¿Ya? Así, este mismo criterio para todos los demás médicos que tengamos en mi establecimiento. Bien, hasta aquí quizás si es que hay preguntas, dudas, no duden en consultar. A ver acá. Ah, ahí está, por ejemplo, ¿no? Una buena pregunta. Personal que estuvo de vacaciones. Bien, cuando es vacaciones de todo el mes, se supone que no laboró en mi establecimiento todo el mes. Por ende, no debería contar aquí sus horas, ¿no? Todo va a estar en cero y además en mi cantidad de médicos me bajaría. Por decir, tengo 4 médicos, pero uno salió todo el mes de vacaciones. Él ya no laboró prácticamente. ¿Quiénes nomás laboraron? Los otros 3. Entonces debería basar esta tabla J en esos 3 médicos y las horas también en esos 3 nada más, ¿no? Pero ¿qué pasa si tuvo vacaciones, por decir, solo 15 días, ¿no? Que es lo más usual. Entonces ya no debería sumar 150 horas de ese médico. Quizá debería sumar 75. A ver, un ejemplo, ¿no? Digamos que el siguiente médico salió de vacaciones. Obviamente todo va a bajar, ¿no? Si solo trabajaron 15 días, solo son 15 turnos. Por decir que no tenga buenas otras actividades. Procedimientos puede ser 15 turnos, quizá una hora por cada turno. Puede haber una capacitación. Puede haber o no también, digamos horas administrativas igual, una hora por cada turno. Y en emergencia, tal vez tuvo un día, noche o 2, ¿no? Tal vez. Y ya son 15 días. ¿Cuánto nomás debería sumar esto? Quizá 75, quizá 80, de acuerdo a los días, ¿no? A ver, si son 15 días y le dieron unos 12 turnos, 12 por 6, ¿cuánto es? Solo debe sumar 72 horas nada más. Entonces, ¿cuánto me falta para 72 horas aquí? 30, ¿no? Entonces, se asume que este médico salió de vacaciones. Otro detalle, ya, por decir, voy a hacer mi ejemplo terminar aquí. Son 2 médicos nada más que tengo en mi establecimiento, de los cuales uno trabajó normal las 150 horas y otro solo trabajó la mitad del mes. El total que está aquí abajo, a ver, lo voy a resaltar, ¿sí? Esta sumatoria total es la que debo trasladarla a mi plantilla de CETIPRES, ¿no? Que podría ser simplemente copiar y voy a mi tabla. Para el grupo de médicos, ¿no? Pego todo esto, perdón. Habría que pegar como texto. Ya está. Entonces, mis 2 médicos trabajaron solamente estas horas, las cuales solo suma 222 horas. Y ¿cómo? A ver, el que les va a revisar o el control de calidad va a decir, ¿por qué 2 médicos solo trabajaron esas horas? ¿No? Los 2 médicos, ¿cuánto deberían trabajar en total? 300 horas, ¿verdad? Por los 2. Entonces, para que no les caigan observaciones, acá en el campo final que hemos puesto observaciones, tienen que indicar, ¿no? Porque un médico salió de vacaciones, puede ser, ¿no?
por 15 días. Entonces ya entonces por eso es que hay menos horas programadas. ¿Ya ve? Y así es el criterio básicamente para esta tabla. A ver, volviendo a este ejemplo, mejor dicho, esta plantilla. Queremos hacer hincapié para el llenado de esto. A ver, un médico, como han visto, puede compartir atención ambulatoria, puede hacer procedimientos, si es, ¿no? Puede hacer. Pero ¿qué pasa si por decir, agarramos a otro grupo, por ejemplo, el grupo de odontólogos? Es interesante el grupo de odontólogos. Los odontólogos prácticamente la mitad de su tiempo son procedimientos. Las curaciones, restauraciones, según los catálogos, son considerados procedimientos. Por ende, la mitad de sus turnos va a ser procedimientos. Y quizá el restante recién va a ser como consultas realmente. ¿Ya? Ese criterio tengan en cuenta. A veces hemos visto que al odontólogo le ponen 0 procedimientos. El odontólogo tiene que hacer procedimientos, sí o sí, la mitad de su turno. ¿No? Si tuvo 20 turnos, 22 turnos por 3, ¿ya? El mismo criterio para todos, 1 hora, 2 horas por turno, de acuerdo al rol o a las actividades que cumplan. A veces hay personal que es coordinador de algo, entonces pues, puede considerarse más horas para él, sí es válido. Ya, es igual la diferencia, ¿no? A ver, para terminar este ejemplo, bien. Este es un odontólogo que es coordinador además de toda la microred. Puede que se tome 2 horas por turno, puede ser 25 horas o 20. Quizá tuvo, ¿qué más pueden hacer los odontólogos? A ver, otras actividades. Tuvo guardia comunitaria, ¿no? Hizo alguna actividad de promoción. Puede ser un turno o 2 turnos, normal. Finalmente, ¿cuántas horas netas le queda para consulta ambulatoria? La diferencia nada más, ¿no? ¿Cuánto falta ahí? 46. ¿Ya? El objetivo es que sume las 150 horas aquí, ¿sí? Por cada profesional. A ver, otro grupo, sigamos analizando. ¿Qué problemas más hemos visto? A ver, por ejemplo, para enfermeras, igual, ¿no? Enfermeras también pueden considerar el procedimiento porque pueden hacer curaciones para consulta ambulatoria. Emergencia, ¿no? Porque siempre tienen turno noche, por ende entra emergencia. Estamos aclarando eso. ¿Qué más? Otro grupo. A ver, el grupo de obstetricia se parece mucho al tema de enfermería. Para psicología. No es psicología, casi como el médico, la mayoría serán atención. Ahora, ¿un psicólogo hace procedimientos? ¿No? Puede que no. Creo que según el catálogo no hay procedimientos específicos para el psicólogo, así que él seguramente no va a tener las horas consideradas en procedimientos. A ver, si no, a ver, vamos viendo el chat, tal vez hay más sugerencias. Teleconsulta sigue siendo una actividad de consultorio externo, si es que tiene turno programado, ¿no? Está haciendo desde el consultorio, así que es como una consulta externa. Veamos. A ver, un biólogo. Ahí está. Un biólogo, por ejemplo. ¿Qué hace un biólogo? Creo que el biólogo se parece mucho al odontólogo, o un poco por lo menos. Que del biólogo prácticamente todas sus actividades son procedimientos. Según los catálogos, sus actividades son procedimientos. El biólogo hará atención en consulta ambulatoria, o sea, atiende a pacientes. No, ¿verdad? Entonces, el biólogo no debería tener horas programadas en atención ambulatoria, porque él no atiende pacientes directamente. Sus actividades deben estar referidas más a procedimientos administrativas, sí, como todos. Si hace guardia comunitaria, igual no en otras actividades seguramente. No, por ejemplo, acá hemos puesto este ejemplo. A ver, acá nada más les olvidaron copiar la fórmula. Lo vamos a mejorar esta plantilla, a ver de una vez para que quede limpio, ¿no? Acá debería ser quizá 30. La cosa es que sume las 150 horas. Este es el grupo de biólogo, ¿no? El biólogo no tiene atención en consulta ambulatoria porque no atiende pacientes directamente. ¿Está bien? Listo. Farmacia, igual. A ver, farmacia, ¿qué hace? Farmacia hará consulta, atención ambulatoria a pacientes. Farmacia hará procedimientos. No. Farmacia más es su actividad es administrativa, ¿no? O alguien me puede refutar por ahí, a ver. No, por lo pronto nadie. Creo que sí estamos bajo ese mismo criterio todos, ¿no? Farmacia, sus actividades están más regidas al tema administrativo. Entonces seguramente hará eso. Salvo que hagan otras actividades como las guardias comunitarias, puede ser, ¿no? Para que al final sigan sumando las 150 horas. ¿Qué grupo más? A ver, se llena nutricionista. Nutricionista también hace consulta ambulatoria.
¿no? Nutrición también sí comparte igual, hace consulta ambulatoria, puede hacer procedimientos. No lo sé, la verdad creo que les consultaría ellos mismos, creo que no lo hacen directamente, pero ¿no? Sí hacen consulta ambulatoria. Ahora, ¿un nutricionista hace horas en emergencia? Creo que no. Entonces, hay varios grupos que no hacen emergencia, por ejemplo, ¿no? Un odontólogo hace emergencia, creo que tampoco, ¿no? Un biólogo, mucho menos. Así, esos criterios, ¿no? Se tiene que considerar aquí para esta programación de hora. Los técnicos, por ejemplo. Los técnicos hacen consulta ambulatoria o deberían hacer consulta, atienden a pacientes. Comencemos por partes, ¿ya? Un ejemplo, en 114. En 114 los técnicos normalmente o mayormente deberían regirse en horas administrativas, ¿no? Porque hacen admisión, quizás están registrando la historia clínica. Esas son horas administrativas. Los técnicos, porque por decir, trabajan en triaje netamente. ¿Triaje qué es? Son procedimientos, ¿no? Entonces, un técnico que está en su rol asignado para triaje, seguramente esas horas deben sumar a procedimiento. ¿Ya? Esos dos criterios, por favor. Técnicos que, por ejemplo, estén en admisión netamente, ¿ya? Llenado de historia clínica, traslado, administrativas. Ya, el técnico que esté en triaje, procedimientos. ¿No? Y si, obviamente, si hace guardia comunitaria, igual quizá que otros, en otras actividades, o si hace guardia de noche, puede ser en emergencia, puede apoyar en emergencia un técnico, quizás sí. ¿No? Entonces, esos criterios ténganlo en cuenta para llenado de estas tablas. Bien, hasta aquí es la tabla J. Entonces, ¿no? Ya hemos visto, una vez llenado esta plantilla, una vez tenga mis horas sumadas en total, las debo copiar aquí de acuerdo al grupo profesional, ya el total nada más, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien, parece que no. Ya, vamos a ir continuando entonces. Hasta aquí es la tabla J, ¿no? ¿Puedo terminar en 3 registros mi tabla? Sí. ¿No? Si soy un 1-1, normalmente tengo solamente a veces médico, enfermera, obstetra y mis técnicos, ¿no? Por decir unos 4 técnicos. A ver, son datos ficticios, por favor, no es que sean ciertos. No, acá debo completar sí o sí todos los campos, por favor. No dejar en blanco. Nadie les va a reemplazar por ustedes. Así. ¿Ya? De mis 4 registros, bien llenadito todos mis datos. Ya ver mis 4, bueno, ya. Que debería haber horas, ¿no? Debería haber calculado. Bien. Hasta aquí la tabla J. La tabla J, ahora, va relacionado a la tabla A. Así que volvemos acá. La tabla A, la tabla de recursos en salud. ¿De qué trata? A ver. Acá, como habrán visto, si se han dado cuenta, los 3 primeros campos están resaltados en verde. ¿Por qué? Porque estos 3 campos son lo mismo o se copia, es la misma información para todas las tablas. Es decir, todas las tablas tienen el periodo de reporte, que ya habíamos dicho que es en 6 dígitos, empezando por el año y el mes que estamos reportando. Vamos a reportar enero, 01. Por decir, el siguiente mes, febrero, 02. Así, para cada mes. ¿Ya? Volvamos al 01. Y el siguiente cambio, como ya hemos visto, es el código del IPRES, de mi establecimiento. Mi RENAES antiguamente conocido, ¿no? Ahí debo poner. Mi RENAES es 00, 2487. Ya está. Código de UJIPRES, también hemos quedado ya, es el único para todos los establecimientos. Todos usamos este código porque es el código de la red, se podría decir. ¿Ya? Eso no cambia nunca. Siempre va a ser así. Bien, los siguientes campos, como les decía, esta tabla es la tabla de recursos en salud. Es decir, que vamos a poner en resumen todos los recursos con los que contamos. ¿Ya? Primer campo, o mejor dicho, el siguiente campo, consultorios físicos. Un consultorio físico es el espacio donde podemos trabajar, un espacio físico, ¿no? Si tengo un consultorio de enfermería, ya, vamos a ver un ejemplo clásico. Tengo un consultorio de enfermería, por decir. Tengo un consultorio de obstetricia. Y uno para medicina. ¿Ya? Es el espacio físico, nada más, ¿no? Entonces, solo cuento cuántos espacios tengo. Un 1-4 tendrá servicio de odontología, tal vez tiene hasta 2 a veces, ¿no? Tiene, ¿qué más puede tener? Puede tener un espacio de nutrición netamente, entonces ya va uno así. De todos mis servicios debo considerar cuántos espacios físicos tengo. ¿Ya? Me voy a quedar con un ejemplo pequeño. Por decir 3, ¿no? ¿Cuántos suman mis consultorios físicos, mis espacios físicos? Son 3 servicios. Consultorio funcional. ¿Qué es un consultorio funcional? Es de este espacio físico, por decir que tengo un servicio de enfermería, ¿cuántos turnos puedo garantizar efectivos durante todo el mes? A ver, para que se me entienda un poco. Si en mi establecimiento tengo 2 enfermeras,
esas 2 enfermeras podrían garantizarme durante todo el mes que ese único servicio atienda mañana y tarde durante todo el mes por lo menos. Yo creo que sí. Un ejemplo simple de que una enfermera se programe, no sé, todos los días mañana y la otra todos los días en la tarde, ya me cumplieron el mes. Entonces sí pueden garantizar que esas 2 enfermeras puedan garantizarme 2 turnos efectivos de ese único servicio. Si no me entendieron, voy con otro ejemplo. Otros establecimientos, los 1-1, tienen solo un médico. Un médico podrá garantizar que su servicio me garantice doble turno por todo el mes. No, ¿verdad? Porque él mucho se programará solo uno por día, no un turno por día máximo. Este único médico solo me va a poder garantizar un turno durante ese servicio. Ahí la diferencia, ¿ya? Obstetricia, bajo el mismo criterio, ¿no? Si tengo 2 obstetras o más, ¿pueden garantizarme doble turno de este único servicio? Pues sí. Ya, por decir así. Esta suma ya recién es el consultorio funcional, los turnos efectivos que puedo garantizar en mi establecimiento. ¿Cuánto suma? 5. Así. Un momento, por favor. Bien. Ya ve. A ver, hasta aquí espero que me haya hecho entender, o si no, lo vamos a hacer con más ejemplos, ¿ya? Consultorio físico es el espacio, es el servicio, el cuarto, el ambiente nada más. Un consultorio funcional es los turnos que puedo garantizar en ese espacio físico. ¿Ya? A ver, un ejemplo más. Por ejemplo, es común que odontología, ¿no? Algunos establecimientos tienen un servicio de odontología y tienen 2 odontólogos. Esos 2 odontólogos, ¿cuántos turnos me pueden garantizar durante todo el mes? Pues efectivamente, ¿no? 2 turnos, mañana y tarde sí puedo tener todo el mes. Pero si solo tuviera un odontólogo en ese único servicio, pues no me va a poder garantizar 2 turnos, solo un efectivo durante todo el mes. Así. Puede haber casos que hayan los 1-4, ¿no? A veces tienen hasta 4 servicios de enfermería o 3. Y acá tienen que considerarme si esos 3 servicios me garantizan doble turno durante todo el mes. Si tienen más de 6 enfermeras, seguramente que sí lo van a hacer, ¿no? Entonces será pues 6, ¿no? ¿Qué pasa? A veces no tienen, o como dijeron el caso, una enfermera sale de vacaciones. Tan solo por eso ya no van a poder garantizar los 6 turnos en este mes. Entonces, podría bajar a 5, porque solo 2 se han cumplido doble turno y uno ya solamente así a medio o un turno nada más. ¿Ya? Ese criterio es lo que indica para estos 2 campos. Bien, continuemos. Camas hospitalarias. Basándonos en la definición, bien claro, dice hospitalarias. Primer nivel de salud no hospitaliza, ¿verdad? Así que para todos esto es 0. Dirán tal vez, pero sí internamos. Bien, pero hay cierta diferencia entre internamiento y hospitalización. Porque la hospitalización más se rige para el tema de hospitales, porque ellos sí tienen garantizadas sus camas, hay un tema de censo, hay tema de alimentación, hay muchas cosas, ¿no? Por esa razón es que nosotros no podemos considerar nuestras camas de internamiento como hospitalarias. ¿Está bien? Entonces, esto es 0 siempre para todos. Listo. Desde aquí, ¿no? Desde el siguiente campo en adelante, ya son únicamente cantidad de profesionales que trabajan en mi establecimiento. ¿Pero qué pasó? Ya habíamos llenado esta información en la tabla J, ¿no? Mis profesionales y cuánta cantidad. Entonces prácticamente es esta misma información que tiene que ser trasladado aquí. Total de médicos. Tuve un médico, pongo 1. Total de serums. Médicos serums. Es decir, si este único médico es serum, debo poner 1. Pero si no es serum, quizá es un contratado vía CAS, simplemente lo dejo en 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si tuve 4 médicos? Pero de los cuales uno es serum. Uno es serum. Así. ¿Está bien? Listo. Médicos residentes. ¿Tenemos residencia en otros establecimientos de salud? Somos primer nivel, así que tampoco tenemos residencia. Siempre va a ser 0. Acá, cantidad de enfermeras, ¿no? ¿Cuánto, por decir, basándome en mi ejemplo, cuántas enfermeras había trabajado? 9. Esa misma 9 debo jalarlo acá. 9. Odontólogos. ¿Tuve odontólogos? No tuve odontólogos. Lo dejo en 0. Así. ¿Ya? Psicólogos. ¿Cuántos nutricionistas? Si hubo tecnólogos médicos. Obstetras. Obstetras sí tenemos normalmente. A ver, ¿cuántos obstetras puse en mi ejemplo?
8, creo que era de revés este ejemplo. Bien, la cantidad, ¿no? Tetras, 8. Farmacéuticos. ¿He contemplado farmacéuticos? No, seguramente lo dejaré en 0. Los 1-4, ¿tienen farmacéuticos? Sí, tienen 1, tienen 2. Deberían poner la cantidad que trabajó ahí, ¿ya? Lo dejaremos en 0 para el ejemplo. Auxiliares y técnicos. Todo el demás personal, ¿no? Entre técnicos puede haber choferes, puede haber digitadores, para el 1-4. Ya el 1-4 sí está considerado para el 1-4, así que tienen que contar a todo ese personal que trabajó ahí. Puede ser más esta cantidad, ¿no? Para mi ejemplo, ¿cuántos técnicos puse? 4. Entonces, ese 4 debe estar aquí. Otros profesionales, entre biólogos y trabajadores sociales. O si es que hubiese otro que no esté contemplado aquí, pero sí trabaja en mi establecimiento, debo considerarlo acá. ¿Ya? Por lo pronto en el ejemplo lo puse en 0. Puede ser 0. No hay problema. Acá, ambulancias. ¿Cuántas ambulancias operativas como tal tengo o tuve este mes de periodo de reporte? ¿No? Si es un 1-1, 1-2, quizá no tengan. Los demás si tienen un operativo 1, ¿no? Tuve 2, tuve 3 o tengo hasta 4, ¿no? Algún establecimiento. Enhorabuena, ¿no? Eso se pone aquí. Nada más. La tabla A solo es de un registro por cada mes. Y ahí termina la tabla A. ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? Tal vez estamos en el chat o también pueden participar.